Bueno, por el momento vamos a continuar. Vamos a retomar la clase donde la habíamos dejado, la parte teórica. Estamos estudiando la tercera etapa de los modelos de demanda urbana que se conoce como la selección modal. Como vimos, tiene el objetivo esta modelación, el poder separar los viajes en viajes según el modo de transporte que se utilice para viajar. Vimos que los modelos que estamos estudiando son los modelos logit multinomiales, en los cuales el elemento aleatorio, la variable aleatoria que considera el modelo, supone una distribución Gumbel o doble exponencial negativa, con lo cual el modelo, para determinar la probabilidad de elegir un modo de transporte, tiene la siguiente forma funcional. Tiene esta forma donde la probabilidad de elegir alguno de los modos es la exponencial de la función de utilidad representativa de ese modo entre la suma de las exponenciales de las utilidades de todos los modos, donde la función de utilidad representativa del modo I es una combinación lineal de variables que, por un lado, en general vamos a utilizar variables que caracterizan ese modo de transporte, pero además podríamos también incluir un conjunto de variables que estén relacionadas con el tipo de usuario que está tomando la decisión. Vimos además que este tipo de modelos se puede calibrar utilizando dos técnicas. Estamos estudiando la primera, que es la regresión lineal múltiple, la cual tiene unas condiciones o limitaciones para poder ser utilizada. La primera de ellas es que los datos que utilizamos tienen que ser agregados. Recordemos que la naturaleza de la información de la elección modal en realidad corresponde a variables binarias, en el sentido de que cada uno de los modos de transporte es una alternativa que el usuario elige o no. Entonces, las observaciones que uno hace de elección son elecciones binarias. Para cada uno de los usuarios, a nivel individual, a nivel desagregado, las elecciones son binarias. El usuario número 1 elige o no el modo 1, elige o no el modo 2, elige o no el modo 3, etc. Cada una de las alternativas tiene una selección binaria. También de ahí, haciendo un paréntesis, es que estos modelos o esta modelación o modelos de selección modal también se conocen como modelos de elección discreta, ¿verdad? Bien, entonces, la información cuando está desagregada a nivel individual de cada usuario o cada viaje, como decíamos, es binaria, pero yo puedo agregar esa información siempre y cuando los usuarios sean más o menos homogéneos y las características de las alternativas sean las mismas para todo un grupo de usuarios. Por ejemplo, de usuarios que van desde un origen y a un destino J. Si la tarifa, el tiempo de viaje y cualquier otra de las variables X que componen la función de utilidad tienen exactamente el mismo valor para todos los usuarios, entonces, por ejemplo, para ese par origen-destino, entonces yo puedo agregar los datos de selección modal. Y en lugar de tener observaciones individuales, contabilizar la cantidad de usuarios que eligieron cada uno de los modos de transporte. Repito, siempre y cuando todos los valores de las variables independientes, los valores de X,
que corresponden a cosas como el tiempo de viaje, la tarifa, la comodidad, la confiabilidad y cualquier otra variable que caracterice los modos de transporte. Para cada uno de esos modos de transporte tengan los mismos valores para todos los usuarios. Es decir, el tiempo de viaje del bus, la tarifa del bus, toda igual para todos los usuarios. La tarifa del tren, el tiempo de viaje del tren, tienen los mismos valores para todos los usuarios. ¿Okay? No hay diferencia de esos valores entre usuarios. Obviamente sí, diferencia entre los modos, pero para todos los usuarios el mismo valor. Entonces yo puedo agregar contabilizando bajo esos valores de esas características de modos, cuántas personas eligen cada modo de transporte. Esos serían datos agregados. La segunda limitación o requisito es que estos parámetros beta que aparecen en esta ecuación de utilidad sean genéricos. Lo que quiere decir que beta 1, digamos, el parámetro que multiplica al tiempo de viaje, no dependa del modo de transporte, sino que beta 1 es igual para el tiempo de viaje del bus, del tren, para todos los modos de transporte. Como aparece aquí, no es beta 1 sub i también, sino beta 1 nada más. Y así para todos los parámetros que afectan a todas las variables dentro de la función de utilidad. Esos parámetros tienen que ser genéricos. Y el tercer limitación es que en las funciones de utilidad le vamos a agregar un parámetro modal, este teta sub i, a cada modo de transporte, excepto a uno de los modos. Ese modo es el que denominamos modo de referencia. Y el modo de referencia es aquel modo contra el cual nosotros vamos a comparar las elecciones. En este caso que tenemos dos modos de transporte, al hacer la probabilidad relativa, perdón, P1 sobre P2, en este caso el modo 2 es nuestro modo de referencia. Entonces, este modo de referencia, su parámetro modal, lo estaríamos considerando igual 0, porque como vimos, al calcular esta probabilidad de elección del modo 1 respecto al 2 y aplicar el logaritmo natural, lo que vamos a tener es como una función de utilidad relativa con las diferencias de las variables, la diferencia de tiempos, de costos, de cualquier otra característica, y también va a quedar aquí la diferencia de esos parámetros modales. De tal manera que a la hora de calibrar esto no vamos a poder reconocer ambos parámetros, sino que es como si calculáramos el parámetro 1 relativo al 2. Entonces, al ser relativo, podríamos considerar para facilidad que este parámetro es 0 y el teta 1 es en realidad el parámetro relativo del modo 1 respecto a el modo número 2. Bien, el procedimiento, como vimos, para calibrar con regresión lineal es este. Hacemos la comparación de los modos, el 1 respecto al 2 en este caso. Pudo haber sido al revés. Y lo que nos queda en esta ecuación, esta utilidad relativa y esta comparación relativa de probabilidades de elección, los podemos, o tienen una forma lineal, donde logaritmo de P1 y P2 es Y, y la diferencia de cada una de las variables independientes se convierte en una variable independiente. X11 menos X21 se convierte en X1, etc. Entonces tiene una forma lineal y puedo hacer esto, calibrar y encontrar los valores de los parámetros a través de una regresión lineal múltiple. Hicimos un ejemplo la vez anterior, que es este que aparece por acá, donde tenemos 5 orígenes destino
y para cada uno de ellos tenemos información agregada, donde conocemos, aquí no la cantidad, sino el porcentaje de usuarios que eligieron el modo, uno de los modos, que es el auto. Bueno, por diferencia tendríamos el otro modo, el tren. Y para cada uno de ellos tenemos dos variables, x1 y x2. Podemos imaginar que una es el tiempo de viaje en ese modo de transporte y la otra, la tarifa, por ejemplo. Entonces, aplicando esta misma conversión de un modo respecto al otro y obteniendo esta forma lineal, en este caso, estamos comparando la probabilidad de elegir el auto respecto a la probabilidad de elegir el tren. Es decir, que en este caso estamos utilizando el tren como modo de referencia. Pudimos haberlo hecho al revés y lo vamos a hacer simplemente para ver el procedimiento y además comparar el resultado. Pude haber hecho más bien utilizar el modo auto como referencia y entonces más bien hacer la probabilidad de elegir tren respecto a la probabilidad de elegir el auto. De tal manera que a la hora de hacer la diferencia de x1, también sería x1 del tren menos x1 del auto. Y en x2 también, x2 del tren menos x2 del auto. El modo de referencia queda en el denominador y es el que queda aquí en la resta como segundo término. Aquí el tren estaba de referencia, entonces queda PA sobre PT y sería x1 del A menos el T, x2 del A menos el T. Y aquí al revés. Entonces calcularíamos el logaritmo natural de la probabilidad de elegir el tren, que sería un 20%, es decir, 1 menos este valor entre este valor. Perdón. Bien. Vean que son los mismos valores, solo que negativos. Y obviamente aquí también serían los mismos valores, pero negativos. Tendríamos x1 del tren menos x1 del auto. x2 del tren menos x2 del auto. Y esas serían nuestras variables independientes y esta sería nuestra variable y. Y hacemos una regresión lineal con estos valores. Bien, entonces por acá tenemos el resultado de la regresión lineal con esta relación. Vamos a calcular, vamos a ver, hagamos un poquito cuántas columnas ocupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una. Damos un par de columnas más para, tal vez una más, para más bien hacer esta regresión que tenemos aquí. Vamos a pasar estos datos y la vamos a colocar aquí abajo. Entonces, me voy a ir a las herramientas de, vamos a ver, análisis de datos, regresión. Nuestra variable y sería esta y nuestras variables x serían estas dos. Le digo aquí que esto tiene rótulos y vamos a poner los datos de salida a partir de este punto de acá. Vamos a ver, dice que le va a caer encima algo. Esperemos que no. Ok, ahí está. Entonces obtenemos la regresión lineal. Sí, parece que le cayó encima algo de aquí. Fíjense que vamos a obtener exactamente los mismos resultados en términos del R cuadrado. Y los parámetros
los podemos comparar, estos parámetros del modelo en el cual utilizamos el tren como referencia respecto a estos valores de los parámetros donde pusimos más bien el automóvil como referencia. Fíjense que los parámetros beta 1 y beta 2 que multiplican en la función de utilidad a x1 y a x2 tienen los mismos valores. Menos 1,4598, menos 1,4598, menos 0,7527 y aquí igual. Tienen el mismo valor y tienen el mismo signo. Eso tiene que ocurrir. Entonces, independientemente de cuál modo de transporte use como referencia. En el caso del intercepto, que corresponde al parámetro modal, es decir, que corresponde a esto de acá, vean que el valor que se obtiene tiene que ser el mismo, pero con signo contrario. ¿Por qué? Es un parámetro relativo. Si a esto le doy vuelta, teta 1 menos teta 2 da el mismo valor que teta 2 menos teta 1, solo que con signo contrario. ¿Verdad? En este caso, cuando el modo número 2 es el de referencia, estamos suponiendo que esto es 0. Entonces, el valor que obtengo en la constante en realidad es el valor de teta 1 respecto al 2. Y cuando ponemos más bien el modo 1 como referencia, obtendríamos más bien el teta del modo 2 respecto al 1. ¿No? Por eso tenemos el mismo valor, pero con signo contrario. Entonces, en nuestro modelo ocurre eso. En este de acá usamos como modo de referencia el tren. Entonces, este coeficiente 2,3573 positivo significa que ese parámetro modal, en este caso del automóvil, respecto al del tren, tiene 2,3573 unidades adicionales. Vean que ese parámetro modal lo que hace es afectar, sumar la función en la función de utilidad, ¿verdad? Es como un valor básico de utilidad que tiene ese modo de transporte. ¿Verdad? Cada modo de transporte, su utilidad es teta, de ese modo, más lo que agregue de utilidad las variables como tiempo, dinero, etc. Pero esta es la utilidad básica. Entonces podemos decir que lo que mide esta diferencia de parámetros modales es de alguna manera una diferencia de utilidades básicas entre modos de transporte. Cuando esa diferencia es positiva, significa que el primer modo es preferible al segundo modo. Pero si da negativo, entonces al revés, más bien es preferible el segundo modo de transporte para los usuarios. En nuestro ejemplo, al hacer el auto respecto al tren y darnos un coeficiente 2,35 positivo, significa que para los usuarios el modo del automóvil es un modo que es preferible sobre o respecto a el modo de transporte tren. Cuando hago el tren respecto al auto, tomando el automóvil como modo de transporte de referencia, entonces obtengo el mismo valor pero negativo que me da la misma conclusión. En este caso, el tren, ¿verdad? Es un modo de transporte inferior al automóvil, ¿verdad? El tren inferior al auto. O lo que es lo mismo, el auto superior al tren. Entonces, los signos que obtenemos en esos coeficientes, bueno, lo hacemos de una manera u otra, vean que tienen que tener uno signo contrario al otro, lo cual es consistente con lo que les estoy comentando. En el caso de los otros parámetros betas que van multiplicando a las variables independientes, estamos obteniendo en ambos casos los mismos valores y además negativos. ¿Tiene sentido que sean negativos o no? Bueno, si estas variables representan cosas como el tiempo de viaje, la tarifa, tiene mucho sentido que los signos sean negativos. ¿Por qué?
Porque ese signo lo que me dice es cómo afecta cada una de estas variables a la utilidad que el usuario recibe por realizar un viaje en ese modo de transporte. Si X1 representa el tiempo de viaje, dice, si beta 1 es negativo, lo que dice es que al aumentar el tiempo de viaje, disminuye la utilidad del modo de transporte, lo cual tiene sentido. Si X2 es la tarifa, igual. Si la tarifa de ese modo de transporte aumenta, es un modo más costoso, entonces beta tiene que ser negativo para que la función de utilidad disminuya. Pero si una de las variables que yo estoy usando en la función de utilidad representa algo así como la comodidad, y yo tengo un índice de comodidad en el cual al aumentar el valor de ese índice significa que el modo de transporte es más cómodo o más confiable. Entonces, al aumentar ese índice X, la función de utilidad debería aumentar también. Entonces yo esperaría que ese parámetro fuera positivo. Entonces depende de cómo espera uno que la variable afecte la utilidad. En ese sentido, tendría que ir el signo del parámetro. ¿Alguna consulta hasta aquí? No hay consultas. Bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente. El método de regresión lineal tiene las limitaciones que vimos antes, pero, perdón, algo que no limita al método de regresión lineal es la cantidad de modos de transporte. Es decir, yo puedo utilizar esto no solamente con un modelo binario, como el que estamos usando acá, sino que podríamos tener una mayor cantidad de modos de transporte. En lugar de tener el auto y el tren, podría ser que yo también tuviera otro modo de transporte como el bus, donde entonces yo conocería también las variables X1 y X2 del bus. Pero claro, ya en este caso, yo sí necesitaría tener, vamos a pasar esto para acá, necesitaría también conocer, entonces, ya ahora sí, las probabilidades de cada modo de transporte o la cantidad de usuarios en cada modo de transporte. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de personas que usan el tren y el porcentaje de personas que usan el bus? Porcentajes o cantidades. Y necesitaría yo esos datos. Veamos cómo considero eso yo a la hora de hacer las ecuaciones para la regresión lineal. Fíjense que yo tengo aquí un problema, y es que cuando yo hago la comparación relativa de un modo de transporte respecto al otro, recordemos que este término de acá, el denominador, incluye la suma de las exponenciales de todos los modos de transporte. Pero a la hora de hacer PI sobre PK, este denominador se cancela y queda solamente la comparación de las funciones de utilidad de los dos modos que estoy comparando, el I y el K. Entonces, al final, cuando yo hago esta comparación, es siempre una comparación binaria. El tercer, cuarto, quinto o más modos de transporte que forman parte del cálculo de probabilidad desaparecen a la hora de hacer esta división. Esta característica que tienen los modelos Logit multinomiales simples como los que estamos viendo hasta ahora, por un lado es una ventaja, pero porque facilita muchísimo la calibración de los modelos y
la interpretación de los datos y la determinación de probabilidades. Pero por otra parte también es una desventaja porque en realidad la probabilidad de que yo elija un modo de transporte y con respecto a otro modo de transporte K en este tipo de modelos resulta ser independiente de los otros modos, lo cual en la realidad no es cierto. Entonces, esa es una desventaja teórica. Pero para efectos de lo que me interesa ahora, que es la calibración de los modelos, si yo tengo tres modos de transporte, el modelo 1, 2 y 3, y vamos a suponer que yo elijo el modo 3 de referencia, entonces yo haría la probabilidad de 1 respecto a 3 y la probabilidad de 2 respecto a 3. Esta de acá estaría en función de, me daría el parámetro modal del modo 1 respecto al 3. Pero me va a dar, por ejemplo, los betas, ¿verdad? Que son los parámetros que multiplican a las variables independientes, x1, x2, etc. O sea, los beta 1, beta 2. Y yo podría hacer esta regresión lineal sin ningún problema, porque como vimos, al eliminarse o cancelarse los denominadores en esta relación, todos los demás modos de transporte desaparecen. Y yo podría hacer una regresión lineal de estos dos modos de forma independiente. Lo mismo pasa con esta otra comparación. Voy a tener el teta del modo 2 respecto al 3, pero también voy a tener todos los betas, que también son independientes, en este caso, del modo 1. De aquí dependería solo del 2 y del 3. Y yo podría hacer esta otra regresión lineal múltiple de forma independiente y obtener todos estos parámetros. Pero al hacer eso, los parámetros beta que yo obtenga de esta regresión van a ser diferentes a los que yo obtenga de esta regresión, porque son datos independientes, los de un modelo y los del otro. Y eso no está bien. Por ahí había un libro, unas notas de curso que se habían preparado hace varios años atrás para este curso por uno de los profesores de la escuela, donde en la metodología de calibración por regresión lineal múltiple se seguía este procedimiento, se hacía cada una de las regresiones de forma independiente y luego a través de un proceso iterativo ahí un poco manipulado se iteraba y se iteraba hasta tratar de igualar estos parámetros. Pero eso no es necesario y además no es metodológicamente correcto. Entonces lo que vamos a ver aquí es cómo logro yo calibrar en una sola regresión lineal, en un solo procedimiento, y obtener todos los parámetros, en este caso de los 3 modos de transporte, o de los 4 o 5 o 6, independientemente de cuántos modos de transporte tenga yo. Y para eso, lo que vamos a hacer es utilizar variables binarias o variables que se conocen como variables DAN. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a explicarlo a continuación. Bien, siempre en estas regresiones, siempre vamos a utilizar lo que vamos a llamar un modo de transporte de referencia. Sería el modo K. Todos los demás modos de transporte estaríamos relacionando la probabilidad de elegir respecto a la probabilidad de elegir de ese modo de transporte de referencia K. ¿Verdad? Siempre vamos a hacer esto. Si nosotros aplicamos esta comparación y hacemos el logaritmo natural, como vimos, lo que obtenemos es la diferencia de utilidades entre cada modo I y el modo K. Si hacemos esto por separado, vamos a tener, como mencionábamos, ecuaciones para hacer regresión lineal separadas, independientes. Pero nosotros queremos que todas queden calibradas en una sola regresión. Fíjense que si yo considero
esto una sola, recordemos lo siguiente, que esto de acá es igual al teta i, ¿verdad? Respecto acá, que es la diferencia de estos parámetros modales, y luego la suma de, por ejemplo, beta 1 por la diferencia de x1, más beta 2 por la diferencia de x2, etc. Y así en cada uno de los modos de transporte. Cuando yo quiero hacer una sola regresión lineal, lo que pretendo es que estos betas, que son como las pendientes de estas líneas rectas, tengan el mismo valor, porque recordemos que estamos utilizando parámetros genéricos, tengan el mismo valor, pero la diferencia entre una línea recta de un modo de transporte u otro es nada más el intercepto. Es decir, viendo esto, si yo tuviera una sola variable, más bien, digamos, olvidémonos de esto, porque para poderlo imaginar solamente en dos ejes. Cuando tengo más variables, lo que pasa es que es un plano y me va a costar aquí dibujarlo. Entonces, vamos a suponer que nada más tengo una variable que caracteriza los modos de transporte x1. Entonces, si yo veo esto, lo que tengo es que esto es delta de x1. Por acá yo tendría esta variable que es y, que es el logaritmo de las diferencias, la comparación de probabilidades. Y esta ecuación para distintos modos de transporte me va a dar líneas rectas que tienen la misma pendiente, que sería beta 1, que sería el beta, y simplemente interceptos distintos, donde los interceptos serían los parámetros modales, ¿no? Que son, digamos, el del 1, el del 2, etc. Todos relativos al modo K, donde el intercepto del modo K sería 0. Entonces, ¿cómo hacer estas regresiones? Ya nosotros lo estudiamos cuando vimos la técnica de regresión lineal múltiple en la calibración de modelos de generación de viajes. Entonces, vamos a aplicar esa misma técnica. Logramos nosotros tener la misma pendiente y distintos interceptos. Para aplicar eso aquí, entonces, además del modo K, que es el primer modo de referencia, vamos a utilizar lo que vamos a denominar un segundo modo de referencia. ¿Qué es el segundo modo de referencia? Es que de todos aquellos modos de transporte, el 1, el 2 y el 3, que sí tienen parámetro modal, vamos a elegir uno de ellos, podría ser este de acá, digamos el 1, para yo calcular de manera directa este intercepto, este parámetro modal, y luego calcular la diferencia que les habíamos llamado gamas a eso. Las diferencias entre este parámetro modal o este intercepto y este, número 1. Entonces vamos a usar un segundo modo de referencia que es este teta 1. Y al igual que lo vimos en generación o producción de viajes, vamos a obtener, vamos a necesitar n-1 regresores binarios para poder hacer esta transformación que le vamos a hacer al modelo. En el ejemplo que estoy dibujando aquí, estoy suponiendo que yo tengo 4 modos de transporte. De estos 4 modos de transporte, recordemos que hay uno que es el primer modo de transporte de referencia. En este modo de referencia, su variable modal, su teta sub i, es 0, igual que lo hemos hecho con los ejercicios anteriores. Este es 0. Entonces me quedan, de estos 4, me quedan
3 modos de transporte, que son, digamos, los que dibujé aquí. De esos 3 modos de transporte, vamos a necesitar n-1 variables binarias, es decir, en este caso, 2 variables binarias. ¿Por qué 2? Porque vamos a poder encontrar el parámetro modal de uno de estos 3 modos de manera directa, pero para los otros 2 vamos a utilizar variables binarias y vamos a utilizar estos parámetros gamma para poder calcular sus interceptos. Entonces, repito, si tengo 4 modos, uno tiene parámetro 0, parámetro modal 0. De los que quedan, que son 3, uno se le va a poder calcular el parámetro de forma directa y a los otros 2, a n-1, le vamos a calcular a través de variables binarias. Entonces, lo que hacemos es transformar este modelo simple que teníamos aquí arriba, lo transformamos en este. De tal manera que lo que hacemos es que vamos a elegir cuál es el modo de transporte al que le vamos a encontrar este parámetro directo, este parámetro modal directo, por ejemplo, el modo 1, igual que lo hice aquí. Entonces, ese parámetro lo metemos dentro de la ecuación de manera directa. Aquí tenemos la diferencia, igual que antes, betas, es la sumatoria de los betas por las diferencias de cada una de las variables independientes, y le sumamos este término al final, ¿no? Este término o esta sumatoria lo que me va a permitir es calcular estos gamas, que son la diferencia entre los parámetros modales. Hago una sumatoria para los n-1 modos que me quedan. Y defino z como variable binaria. 1, si la comparación que estoy haciendo de modos corresponde al modo J y 0 en otro caso. Bien, vamos a ver esto de forma práctica con el ejemplo, para que quede claro. Finalmente, al hacer eso, mis variables independientes ahora van a ser las siguientes. Le voy a agregar a mis tablas de datos no solo la diferencia de las variables independientes X, sino una serie de columnas para mis variables binarias o variables dummy Z para cada uno de los modos de transporte. Entonces, veamos el ejemplo. Profe, disculpe, es que tuve un breve desperfecto con mi computadora, pero ya todo está bien. ¿Podría repetir más o menos, aunque sea resumidamente, lo que dijo en los últimos 5 minutos? Vamos a ver. ¿Hasta dónde escuchó? Escuché más o menos ahí donde dice que hay varios citas en la gráfica y que hay uno. Ok. Entonces, al igual que habíamos hecho en regresión lineal múltiple para los modelos de generación de viajes, recuerden que nosotros en aquel momento lo que hacíamos era tomar una variable como la cantidad de vehículos y en lugar de ponerla de forma continua, la poníamos con rangos. Decíamos, familias que, por ejemplo, no tienen carro, es una categoría, familias que tienen un carro es otra categoría y familias que tienen 2 o más carros, otra categoría. Teníamos eso categorizado. Entonces, lo que hacíamos era que para cada una de esas categorías calculábamos unas constantes gamma que lo que me daban era la diferencia de los interceptos y lo que tenía era varias regresiones lineales, una correspondiente a cada categoría. En este caso, cada una de estas líneas corresponde
a un modo de transporte. Nosotros estamos utilizando acá el modo K, un modo de referencia. Para efectos de este ejemplo, estoy suponiendo que es el modo de transporte número 4. Tengo 4 modos y el modo 4 lo estoy usando de referencia. Entonces, ese modo, todos los demás, el modo 1, el 2 y el 3, van a tener un parámetro modal relativo al modo 4. Pero para calcular estos parámetros modales, necesito, o lo que yo puedo hacer es encontrar uno de forma directa, digamos el parámetro modal del modo 1, y los del modo 2 y 3, lo que hago es calcularlos a través de variables binarias, el mismo truco que habíamos usado antes. Entonces aquí voy a encontrar un gamma 2 y un gamma 3. Entonces, de los 4 modos de transporte, hay uno que es de referencia, en nuestro ejemplo, el modo 4. Ese no tiene parámetro modal o consideramos que es 0. De tal manera que todos los demás parámetros van a estar relativos a este modo número 4. De los 3 modos de transporte que quedan, elegimos uno, yo estoy eligiendo el modo 1, para encontrar su parámetro modal de forma directa, y entonces de estos 3 que quedan, a n-1, es decir, a 2 de los modos, les voy a designar una variable binaria que vale 1 o 0, dependiendo de si el dato que estoy incluyendo en la regresión pertenece a ese modo de transporte o no. Entonces, mi modelo inicial incluía solo esto, ¿verdad? Que era el parámetro modal más beta por las diferencias de los x. Beta 1 por la diferencia de x1, beta 2 por la diferencia de x2, etc. Ahora lo que voy a hacer es, para sumar todas esas ecuaciones que habíamos dicho que teníamos de manera independiente, para cuando las teníamos así, teníamos varias ecuaciones, las vamos a juntar todas a través de las variables binarias. Entonces hacemos lo siguiente. Esta variable, este modo de transporte al que le voy a encontrar su variable modal, la 1, incluyo esa variable modal aquí. Y todos los demás, el teta 2, teta 3 y todos los demás que haya, los voy a encontrar de esta manera, a través de estos gamas, ¿verdad? Que me dan estas diferencias. Entonces, definiendo de esta manera las variables, mi tabla de datos va a quedar de la siguiente manera. Nos la vamos a imaginar antes de ir al ejemplo. Voy a tener una columna y que va a ser logaritmo natural de pi sobre pk, ¿verdad? Voy a tener la diferencia de x1, la diferencia de x2 y así según sea la cantidad de variables independientes que caracterizan el modo de transporte. Y luego voy a tener las columnas de las variables binarias z, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tenía 4 modos de transporte, el modo 4 lo uso de referencia. Al modo 1 le voy a encontrar su parámetro modal de forma directa. Y a los modos 2 y 3, sus parámetros modales los voy a encontrar a través de variables binarias. Entonces necesito poner un z para el modo 2 y un z para el modo 3. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el modo 4 es referencia, o sea, el teta de 4 va a ser 0. Todos los demás tetas van a estar calculados relativos al 4. El modo 1 es el premiado al que le voy a encontrar el teta 1 de forma directa. Mientras que los modos 2 y 3
lo que voy a encontrar no es teta directamente, sino gamas, ¿verdad? Un gamma 2 asociado a esta variable binaria y un gamma 3 asociado a esta variable binaria. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que mi tabla va a ser de la siguiente manera. Fíjense que al hacer las comparaciones de modos, yo estaría comparando el modo 1 con el 4, el modo 2 con el 4 y el modo 3 con el 4. O sea, son 3 comparaciones, ¿no? Estos son los datos del 1 comparado con el 4, el 2 comparado con el 4 y el 3 comparado con el 4. Todos en una sola regresión, no de forma independiente. Entonces yo haría, aquí hago la diferencia del x1 menos el x4, del x2 menos el x4. Sí, el x2 del modo 1, ¿verdad? Respecto, menos el x2 del modo 4. Hago estas diferencias. Estas observaciones corresponden a la comparación del modo 1 con el 4, por lo tanto, Z2 es 0 y Z3 es 0. Porque no estoy comparando ni el modo 2 ni el modo 3. En este otro conjunto de datos, igual hago las diferencias entre las variables 1 y 2 de los modos 2 menos la del 4 y los del modo 2 menos las del 4. En este caso, estas observaciones corresponden al modo 2. Entonces Z2, su variable binaria, va a valer 1 en todas estas observaciones. Y Z3, 0. Y en estas últimas comparaciones, que son el modo 3 con respecto al 4, Z2 vale 0 y Z3 vale 1. Y entonces hago la regresión lineal usando esto como Y, esto como una variable independiente, esto otra variable independiente, esto otra variable independiente y esta otra. Aquí ocuparía 4 variables independientes. Vamos a ver el ejemplo para que quede más claro. Voy a inventarme aquí cualquier número y no voy a hacer la regresión porque me va a salir una tontería. No tengo aquí datos para estos 3 modos. Luego consigo otro ejemplo para hacerlo, pero no sé, voy a inventar números nada más para tener algo que restar. Y ya lo vemos. ¿Okay? Estoy aquí inventando números ahí, lo que se me viene ahí a la cabeza, cualquier cosa. ¿Okay? Y vamos a suponer que esta cosa estaba separado así, el 80% se iba en auto, queda un 20%, vamos a decir que aquí se fueron 10 y 10. Aquí vamos a hacer una cosa. Okay, digamos que aquí se iba un 5% en tren, que aquí se iba un 10% y que aquí se iba un 20% y aquí un 30%. ¿Okay? En fin, estos serían entonces los datos de manera inicial. Tengo datos agregados de cuántas personas, o en este caso, qué porcentaje de gente eligió cada modo de transporte y bueno, en porcentajes, y las variables x1, x2 de cada modo. Entonces, mi tabla de calibración la construiría de la siguiente manera. Voy a eliminar esto.
Entonces, de acuerdo con lo que estudiamos, yo ocuparía las siguientes. Primero, decidir cuál es el modo de transporte que voy a usar de referencia. Vamos a decir que voy a elegir el bus como referencia. Entonces, el parámetro del bus va a ser 0. Luego me quedan dos modos de transporte, el auto y el tren. Tengo que elegir a cuál de estos dos modos de transporte le voy a encontrar el parámetro de forma directa. Voy a suponer que al automóvil. Y entonces necesito solamente una variable binaria para el tren, para poder encontrar su parámetro. Entonces, las columnas serían así, de variables. La variable y sería el logaritmo natural de la probabilidad del modo y respecto al bus, que fue el que usé como referencia. Aquí haría el delta, o bueno, así, el xi, el x1i menos el x1 del bus, que es el de referencia. El x2i menos el x2 del bus. Dijimos que me queda solo el tren, entonces voy a tener una variable z del tren. Entonces haríamos logaritmo natural de la probabilidad, empezamos con el auto, del auto respecto a el bus. ¿Okay? Y eso lo hago para los 5 modos de transporte. Perdón, para los 5 orígenes de destino. Hago la diferencia de x1 del auto menos el x1 del bus. Deme un momento porque yo creo que ya se están... Ok, entonces hago el x1 del auto menos x1 del bus. Ahora hago el x2 del auto menos el x2 del bus. En este caso, el z del tren, como estas observaciones o esta comparación son del auto respecto al bus, el tren no tiene nada que ver, entonces su z es 0. Ahora las observaciones que siguen son del bus. Entonces hago logaritmo natural de la probabilidad de elegir, perdón, el tren. La probabilidad de elegir el tren respecto a la probabilidad de elegir el bus, que es mi modo de referencia. ¿Okay? Y eso para los 5 orígenes destino. La diferencia del x1 del tren menos el x1 del bus. Y la diferencia del x2 del tren menos el x2 del bus. Y en este caso, como estas comparaciones son del bus, entonces el z, del tren, ¿verdad? Es el tren respecto al bus y el tren respecto al bus. Como estas corresponden a observaciones del tren, comparaciones del tren respecto al modo de referencia bus, el z del tren vale 1. ¿Okay? Y esta sería mi tabla de datos para hacer la regresión lineal. Aquí, como les digo, me va a dar una tontería porque los números los inventé y están ahí muy extrañamente inventados. Entonces me va a dar cosas que, no sé, probablemente no tengan sentido los datos, pero el procedimiento aquí es lo importante. Entonces ahora hago una regresión lineal múltiple donde esta es mi variable y y tengo 3 variables independientes x. ¿Okay? Lo voy a hacer un momento
Tendría entonces herramientas, análisis de datos, regresión. Utilizaría entonces como Y, sería todo esto. Y como X sería todo esto. Vamos a poner los datos ahí y, bueno, le digo ahí aceptar. Entonces, obtengo la regresión lineal de tal manera que tengo un intercepto. Este intercepto 1,181, ¿a qué corresponde? Corresponde al parámetro modal de el automóvil, ¿verdad? El automóvil, que es el modo al cual le iba a encontrar su parámetro de manera directa. El automóvil no tiene variable binaria. Tengo aquí los parámetros que van multiplicando a x1 y a x2, ¿verdad? El beta 1 y el beta 2. Y tengo el z, que me permite calcular el parámetro modal del tren. Entonces, el parámetro modal del tren, ¿verdad? Digamos, el parámetro, el θ del tren, sería igual al intercepto, que es el parámetro del automóvil, más este z. Y ya ahí tendría todos los parámetros del modelo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. ¿Qué pasa si yo tuviera un cuarto modo de transporte? Tengo el auto, el tren, el bus y, por ejemplo, el taxi. ¿Okay? Yo tendría aquí una probabilidad de elegir taxi y tendría también las dos columnas, X1 y X2 del taxi. Si yo elijo el bus de referencia, el θ del bus va a ser 0, igual que ahora. Voy a elegir el auto para encontrarle su parámetro modal de manera directa y lo que es el tren y el taxi van a utilizar variables binarias. Entonces yo utilizaría aquí una z del taxi. Estos primeros datos recuerden que fue el automóvil comparado con el bus. Entonces, como no es el taxi tampoco, aquí va a haber 0, 0, 0, 0, 0. Estos otros son también, estos serían datos del tren respecto al bus. Entonces, el θ del taxi sería 0, 0, 0, 0, 0. Luego, necesitaría, de aquí en adelante, yo haría las 5 comparaciones de la probabilidad de elegir el taxi respecto a la probabilidad de elegir el bus, que es el modo de referencia. Haría esos cálculos aquí. Aquí haría la diferencia del X1 del taxi menos el X1 del bus, el X1 del taxi, el X2 del taxi menos el X2 del bus. Aquí el Z del tren sería 0 y el Z del taxi sería 1. Y así para los 5 orígenes destino. Y hago una regresión lineal agregando esto como y todo esto como X. Y lo que me va a aparecer aquí va a ser el intercepto, me va a aparecer el beta 1, el beta 2, me va a aparecer el parámetro que va multiplicado a la variable binaria del tren y otro parámetro multiplicado por la variable binaria del taxi. De tal manera que el parámetro del taxi sería esa variable binaria más el intercepto. Y así quedan todos los parámetros calibrados de ese modo de transporte. Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí y vamos a ahora sí aceptar a los compañeros del otro grupo.